Es un gusto, Joaquín, tener a alguien joven y con toda el ímpetu de trabajo en un tema que es importante, ¿no es cierto? Bueno, vamos a terminar los Jueves Micológicos del 2025 con este tema que propusieron Vicky y Belén, este, que me parece interesantísimo. Y bueno, para los que no lo conocen, a Joaquín Aliaga es docente de la Facultad de Ciencias Exactas de la UBA y se especializa en hongos comestibles y medicinales también. Y bueno, ya tiene varias publicaciones en distintos aspectos de estos, especialmente los hongos comestibles, y bueno, la parte de crecimiento de los organismos e identificación, ¿no? Bueno, estamos esperando entonces que nos cuente su tema, que es psilocibina, evidencia científica sobre el potencial uso terapéutico. Bueno, muchas gracias. Em, Gracias a todos y a todas por venir, ahora ya formalmente. La verdad que esto es un tema que uno a medida que empieza a interiorizarse realmente, bueno, a mí por lo menos me resulta cada vez más sorprendente, sobre todo todas las cosas que sabemos de todo esto, pero que no sabemos que sabemos como ciencia, ¿no? Como cuerpo científico. Entonces hay muchísima investigación al respecto y realmente es tan amplio que a veces puede llegar a ser un poco abrumador. Entonces, eso me hizo pensar un poquito cuál sería el enfoque de esta charla, eh, y más que tal vez hablar de cuestiones asociadas a la cuestión terapéutica, de cómo se está utilizando esto en el mundo, me interesaba por ahí eh, hablar primero de una pequeña base de los mecanismos a través de los cuales la psilocibina cumple su función y tal vez contarles, si llegamos con el tiempo, a un trabajo puntual que a mí me resultó muy interesante porque enmarca esto junto con una teoría un poco más amplia de entendimiento de cómo funciona el cerebro, que a mí realmente me pareció como muy novedosa, ¿no? Muy llamativo. Entonces, lo primero a mencionarles es que vamos a hablar de psilocibina y es necesario presentar ante todo este compuesto. Psilocibina es el nombre común, por supuesto, pero el nombre químico 4-fosforiloxi N,N-dimetiltriptamina, es decir, que es un pariente de la dimetiltriptamina, del DMT. Ahora vamos a ver un poquito más en detalle de eso, que tiene una estructura química, esta estructura química que les presento aquí en pantalla, que ya vamos a ver nuevamente es muy similar a la estructura química de la serotonina, ¿no? Uno de los neurotransmisores de nuestro cerebro. Bien, entonces un poco nos toca aprender un poquito o repasar un poquito todos los mecanismos bioquímicos por los cuales se fueron gestando a lo largo de la historia humana este tipo de cosas, ¿no? Estas representaciones místicas que han hecho múltiples culturas. Esta simplemente es una de ellas. A mí es una escultura muy llamativa que me parece, perdón, una pintura muy llamativa que me parece muy representativa porque integra como toda una parte biológica o neurofisiológica que tiene que ver con la acción de este compuesto en nuestro cerebro, junto con una cuestión más cultural y con la interacción con otros seres vivos que nos rodean, ¿no? Que de alguna manera los antropólogos han estudiado estas pinturas, este tipo de representaciones y plantean una idea de una valoración cultural de esta, bueno, yo hablo específicamente acá de la psilocibina, pero de estas especies de hongos que contienen este compuesto que han sido integradas dentro de la cultura, de las culturas más originarias, digamos, con una orientación específicamente ceremonial, chamánica, y vinculándolo, por un lado, a cuestiones espirituales, pero también con cuestiones de salud en general, ¿no? Los usos que han hecho las culturas a lo largo del tiempo a mí me ha sorprendido, realmente han sido muy diversos, incluso intentando abordar enfermedades contagiosas, ¿no? Es decir, en generar enfermedades, quiero decir, con origen patogénico, ¿sí?
y que en principio, bueno, nosotros en este momento no tendríamos evidencias para suponer que podrían llegar a cumplir un efecto en ese sentido, pero es muy llamativo cómo se integra esta sustancia o estas especies de hongos en la cultura humana, ¿no? Y cómo a medida que nosotros empezamos a estudiar y hacer estudios más complejos, por ejemplo, estudios de neuroimágenes, ¿no? Estos son resonancias magnéticas funcionales de las regiones en las que se activa el cerebro y de las diferentes concentraciones de los receptores serotoninérgicos en las diferentes regiones del cerebro, nos permiten empezar a comprender con mayor complejidad cómo actúa este compuesto en nuestra mente y por qué genera el tipo de experiencias que genera, ¿no? Entonces, lo primero, mencionar, por cuestiones legales, obviamente, y para tenerlo bien presente, porque seguramente nosotros, siendo parte de una comunidad micológica, recibamos constantes consultas al respecto, es mencionar que en Argentina está prohibida la tenencia de productos que contengan psilocibina, pero también está prohibida en realidad la tenencia de material propagativo. ¿Qué significa eso? Es decir, lo que se utiliza para propagar para cultivar las especies o las partes o los productos que van a contener la psilocibina. Esto claramente tiene una serie de dificultades porque también nos va a dificultar la investigación, ¿no? Por eso todo esto que hablábamos al comienzo sobre la necesidad de una legislación adecuada que sea por lo menos amigable con la investigación científica, ¿no? Específicamente en este tema, que es un tema bastante delicado porque implica una sustancia psicoactiva, es necesario que podamos tener un abordaje científico serio al respecto. Ahora, lo que me llamó la atención, por ejemplo, en Ecuador, es que hay artículos en la Constitución que reconocen a este hongo dentro de esquemas como medicina ancestral o medicina tradicional, que coexisten actualmente con la ley de drogas convencional, ¿no? La ley que todos ya conocemos, que se aplica prácticamente en todos los países que integran a las Naciones Unidas, con lo cual, de alguna manera, esto coexiste en tensión, ¿no? Porque yo sé de primera mano que hay personas que están trabajando con esto en Ecuador y que están haciendo un uso específicamente terapéutico y me cuentan las dificultades que tienen, sobre todo en relación al Ministerio de Salud. Entonces, un abordaje de esta temática seria y con personas formadas y sobre todo, una de las dificultades que se presentan es cómo se da la discusión pública sobre estas cuestiones, ¿no? Sin caer en simplismos, sin caer en discursos que pueden similar una especie de apología a una sustancia que es psicoactiva, pero que hoy sabemos que tiene características significativamente distintas a otras sustancias que están incluidas también dentro de la ley de drogas promovida por las Naciones Unidas, pero que tienen un efecto ya particularmente perjudicial para la salud, ¿no? Entonces, habiendo mencionado eso y habiendo presentado a este compuesto tan particular, ahora toca presentar a los organismos que nos lo hacen disponible, este compuesto, que son los hongos principalmente del género Psilocibe, ¿sí? Dentro de este género nos vamos a encontrar una gran diversidad de especies, ¿sí? En su gran mayoría van a ser coprófilos, es decir, que crecen en bosta de ganado bovino en este caso, pero también vamos a encontrar especies que crecen en suelo con restos de bosta e incluso creciendo en restos de madera, ¿sí? Esta es una especie, bueno, seguramente ya hayan visto fotos de estas especies en múltiples ocasiones, ¿sí? Es una especie que tiene, cuando comienza a madurar, la minilla es color claro, a veces color café con leche, y a medida que madura, por la coloración de sus esporas, se va tornando de color más oscuro, a veces castaño, puede llegar a tener un color grisáceo incluso. Tiene un velo en la parte inferior que protege a las laminillas y que cuando ese velo se desprende, como podemos observar en la imagen, termina dejando un anillo adherido al estípite, al pie del hongo, ¿no? Entonces, todas estas son características básicas para identificar este hongo. Tal vez otra característica fundamental que no la podemos observar en esta imagen, ahora que lo pienso, no sé si incluí una imagen en la presentación, es el viraje
de la coloración del hongo cuando se daña la carne del hongo, que queda expuesta al oxígeno y que cambia de color a un azulado que indica la oxidación de la psilocibina en contacto con el oxígeno, ¿sí? Ahora, como les mencionaba, dentro del género Psilocybe vamos a encontrar especies principalmente coprófilas, pero también algunas especies que crecen en madera. La especie más común, que es la que todos conocemos comúnmente como cucumelo, y que, bueno, ahora les voy a hacer una aclaración respecto a ese nombre, es la especie Psilocybe cubensis, pero es importante saber que especies con psilocibina hay abundantes dentro del género Psilocybe, la gran mayoría, e incluso tenemos especies con psilocibina dentro del género Paneolus, Conocibe, Hymenopilus, Pluteus, e incluso otros más que aún hoy seguimos encontrándonos, que son bastante novedosos, ¿no? El término cucumelo es un término que deriva de una mala traducción del portugués cogumelo. Cogumelo hace referencia a la seta, ¿sí? Al basidioma, a la estructura reproductiva macroscópica, pero cogumelo también aplica a hongos comestibles, hongos tóxicos, es decir, esto es una mala traducción. Pero está bueno que tengamos esta idea en la cabeza porque vamos a escuchar a la gente hablar sobre esto y gente refiriéndose a esto de forma coloquial, y está bueno que tengamos una idea de a qué se están refiriendo. En general, la gran mayoría de todo esto, por supuesto, algo similar que ocurrió con el tema del cannabis, se está popularizando mucho en la clandestinidad, digamos, en el mundo más under, y se están desarrollando un montón de técnicas de cultivo, un montón de cepas que se están cultivando, que son novedosas, que son generadas ya vamos a decir, en cautiverio, pero la gran mayoría de las cepas forman parte de la especie Psilocybe cubensis, ¿no? Con lo cual, en general, siempre que escuchen a alguien hablar de hongos mágicos, hongos alucinógenos o hongos psicoactivos, van a estar hablando específicamente de esta especie. Ahora, amerita mencionar que la especie Psilocybe cubensis no tiene absolutamente nada que ver con la Amanita muscaria, ¿no? Es otro grupo completamente distinto de hongos psicoactivos, tienen un conjunto de compuestos completamente distintos, y de hecho, fíjense que el aspecto no tiene absolutamente nada que ver, ¿no? Estos son hongos micorrízicos que viven asociados a ciertas especies de árboles, pero que tienen compuestos que no se asimilan en prácticamente nada a la psilocibina. En particular, los compuestos bioactivos que tienen estas especies son estos tres, o tal vez los más importantes son estos tres que están mencionados aquí: el ácido boténico, el mucimol y la muscarina, siendo el mucimol responsable de gran parte de las alteraciones en el sistema nervioso, pero la muscarina también con sintomatología colinérgica, digamos, ¿no? Ahora, estos efectos son significativamente distintos, como ya les dije, y lo que nos encontramos es que particularmente están mucho menos estudiados, tal vez porque no hay tanta evidencia respecto al potencial terapéutico, y porque además, bueno, no es un hongo tan difundido como sí es el psilocibe, ¿no? Con lo cual, no puedo dar cuenta de por qué es esta diferencia en la investigación, pero sí son compuestos completamente distintos. Ahora, como yo les había mencionado, la psilocibina es un análogo estructural de la serotonina, ¿no? Y particularmente lo que le ocurre a este compuesto es que cuando ingresa en nuestro organismo por medio de una enzima que se llama fosfatasa alcalina, se va a transformar, a metabolizar en psilocina. Y es la psilocina la que va a poder atravesar la barrera hematoencefálica, ingresar al cerebro y cumplir la función, ¿sí? ¿Por qué? Por este grupo fosfato que no le va a permitir, por su polaridad, atravesar la barrera hematoencefálica. Ahora, la psilocibina y la psilocina no son los únicos dos compuestos psicoactivos que se encuentran en los hongos del género Psilocibe, sino que tenemos todos estos que vemos aquí a la derecha. La beocistina, la norbeocistina y la eruginacina son compuestos similares, químicamente similares, que tienen una bioactividad también parecida. Pero las beta-carbolinas son un grupo de compuestos que tienen una acción completamente distinta. En particular, son lo que conocemos como inhibidores de la monoaminoxidasa, que es la enzima
que va a degradar a la psilocina en el cerebro, ¿sí? Ahora vamos a hablar un poquito de eso. Pero entonces, la psilocina va a ser la que cumpla la función en nuestro cerebro y particularmente va a ser un compuesto agonista de los receptores de serotonina. Es decir, se va a unir a un subgrupo, un subconjunto de los receptores de serotonina como principal mecanismo de acción. Pero además nos vamos a encontrar con que va a unirse directamente con los receptores conocidos como TrkB, TRKB, y va a actuar como antagonista de los receptores de histamina y los receptores muscarínicos, ¿sí? Entonces, esto sería como una especie de resumen así muy general de los mecanismos celulares de acción de la psilocibina. Pero, dado que es principalmente, o que lo que da cuenta principalmente de los efectos de la psilocibina es su interacción con los receptores de serotonina, cabe mencionar algunos de los sistemas en los cuales interviene la serotonina y funciona como un neuromodulador, ¿sí? La serotonina va a estar involucrada en la regulación del comportamiento, los mecanismos del estrés, el apetito, los sistemas de recompensa, tal vez hablemos un poquito más de eso, sexualidad, ritmo cardíaco, sistema circulatorio. Es decir, la serotonina va a cumplir un rol regulatorio muy amplio dentro de nuestro organismo, ¿sí? Acá tenemos un poquito más ampliado la serotonina, que se produce principalmente lo que se conocen como núcleos del RAFE, se va a distribuir a todo el cerebro, ¿sí? Y va a participar en la regulación del ritmo circadiano, de la regulación del ánimo y la percepción, la memoria, la regulación emocional, la respuesta al estrés, el apetito, la motilidad intestinal, sexualidad, adicciones, e incluso hasta el sistema circulatorio y la presión arterial, ¿no? Y tal vez amerita mencionar algo interesante, que es que más del 90% de la serotonina que se produce en nuestro organismo se produce fuera del cerebro, específicamente en las células de la enterocromafina en el intestino, ¿sí? Lo cual es bastante llamativo, bastante interesante, porque también va a estar en la regulación de todo este sistema, va a estar profundamente vinculado a la salud intestinal y la regulación de la permeabilidad intestinal y el equilibrio de la microbiota intestinal, ¿sí? Ahora bien, entre los receptores que activa la psilocibina, específicamente de los receptores de serotonina, va a interaccionar con estos que se ven aquí, 1A, 1D, 2A, 2C, 6 y 7. Y lo que vemos es que estos receptores tienen una actividad muy diversa, algunos actúan como receptores inhibitorios, mientras que otros actúan como receptores excitatorios, ¿sí? Y algo muy interesante que leí en un trabajo que hablaba sobre serotonina, después si a alguien le interesa podemos ver de rastrearlo, un trabajo que hablaba que frente al estrés postraumático cambia la expresión de los diferentes receptores de serotonina en el organismo, ¿no? Es decir que si se modifica la proporción de un receptor excitatorio a un receptor inhibitorio, eso podría llegar a perturbar incluso el equilibrio de diferentes sistemas dentro del organismo y dar cuenta de, por ahí, patologías que a algunas personas se les desencadenan como producto de eventos traumáticos o sí, eventos en su historia en general, ¿no? Algo muy interesante. Y también dan cuenta de por qué las culturas a lo largo de la historia han hecho un uso de la psilocibina tan diverso y con la intención de abordar tantas cosas en la salud, ¿no? Ahora, los dos principales receptores con los que interactúa la serotonina son el receptor 5-HT1A por aquí y el 5-HT2A por aquí, ¿sí? El 5-HT1A está principalmente presente en los circuitos límbicos y en todo lo que son los circuitos del estrés, el eje hipotálamo pituitario adrenal, que es el que regula la producción de hormonas del estrés, y en toda la región límbica asociada con hipotálamo, hipocampo, amígdala, que es la que regula las emociones, etc. ¿Sí? Y lo que vemos es que la acción agonista de la psilocibina sobre este receptor lo que ayuda es a disminuir la responsividad límbica, es decir, las respuestas emocionales se atenúan un poquito, también disminuye el estrés, la impulsividad, la agresión, la ansiedad, y aumenta la resiliencia, la paciencia, este emotional blunting, a ver, se podría traducir como que las emociones pierden su filo, ¿no?
y aumenta la tolerancia al estrés. Mientras que este receptor 5HT2A, que está presente principalmente en la corteza cerebral, lo que hace es aumentar la entropía cortical, algo muy interesante que va a jugar un papel central en el efecto de la psilocibina, promover un pensamiento menos rígido y disminuir el pesimismo, ¿no? Esto a su vez va a tener como consecuencia un aumento en la plasticidad en la corteza cerebral, un aumento en la sensitividad ambiental, lo cual también da cuenta de algunos efectos que tiene la psilocibina, por ejemplo, sobre las personas y sus vínculos o la capacidad que tienen las personas para reevaluar sus entornos, etc. ¿Sí? Y va a contribuir fuertemente al aprendizaje y desaprendizaje y mejorar la adaptabilidad y el cambio. Entonces, si vemos los dos principales receptores que estimula la psilocibina, están vinculados con efectos particularmente relevantes en entornos terapéuticos, ¿no? Particularmente para contribuir a la disminución de síntomas asociados a depresión y un aumento en el bienestar. ¿Sí? Aquí tienen un resumen de cómo se fabrica la psilocibina a partir del triptofano, de este aminoácido que vemos aquí. Por medio de múltiples enzimas se va a transformar el triptofano en triptamina, la triptamina en DMT, que es el compuesto psicoactivo de la ayahuasca, ¿sí? Y luego se va a seguir transformando levemente hasta obtener psilocina y psilocibina, ¿no? Y ahí podemos ver la similitud estructural. Entonces, esto quiere decir que la estructura química y probablemente muchos efectos también puedan ser comparables a algunos efectos del DMT. Por supuesto, no son exactamente iguales y por lo tanto no van a tener el mismo tipo de afinidad para todos los receptores serotoninérgicos. Ahora, si les interesa este tema, les recomiendo fuertemente este trabajo que les presento aquí, que es un trabajo muy completo, bastante reciente y que básicamente es un review bastante detallado de todo lo que se ha ido publicando en relación a este tema. Por supuesto, no da cuenta de todo lo que es las cuestiones terapéuticas asociadas al uso de la psilocibina, pero sí, un poquito sí, pero sí sobre todo da cuenta de todo lo que se sabe a nivel celular y a nivel neurobiológico en la acción de los psicodélicos, ¿sí? Y en este trabajo presentan a los efectos de la psilocibina en 3 niveles distintos, ¿no? Por un lado a nivel molecular celular, lo que ocurre en las neuronas, por otro lado a nivel circuitos neuronales y finalmente a nivel cerebro, ¿sí? A nivel celular, bueno, presentan todos estos efectos que ya les había mencionado, los receptores serotoninérgicos, por un lado, el receptor TrkB, que ahora les voy a contar un poquito más, pero que básicamente está en la vía de acción de este compuesto, el BDNF, que ya vamos a hablar un poquito más. También activa las vías antiinflamatorias y, bueno, algunos mecanismos más, que no quiero entrar demasiado en detalle, pero que están particularmente vinculados con la perturbación del funcionamiento de muchos circuitos neuronales, ¿no? Ahora, este compuesto, que probablemente sea el protagonista cuando hablamos de psilocibina, que es el factor neurotrófico derivado del cerebro, va a ser responsable de muchos de los efectos que va a tener la psilocibina a nivel neurofisiológico, ¿no? Y este factor va a estar vinculado principalmente, o bueno, va a cumplir su acción específicamente interaccionando con el receptor TrkB, pero vamos a ver que va a estar particularmente vinculado a efectos de neuroplasticidad, ¿sí? Específicamente arborización dendrítica, potenciación a largo plazo, es decir, también contribuye a devolverle el vigor y la vitalidad a las neuronas, ¿sí? Va a cumplir un rol de neuroprotector, ¿sí? Inhibiendo las vías de la apoptosis neuronal, va a contribuir a resolver los procesos inflamatorios y también va a ser un importante estimulante de los oligodendrocitos, ¿sí? Esto quiere decir que el BDNF, este compuesto, va a ser particularmente beneficioso para nuestro sistema nervioso en general, ¿sí? Y lo que nosotros vemos es que este compuesto correlaciona inversamente con síntomas de estrés crónico, con síntomas de trastorno de depresión mayor, ideación suicida y otras patologías asociadas con la neurodegeneración de la corteza cerebral, como son la demencia, el Alzheimer, la depresión, etc. ¿Sí?
Y algo muy interesante, que en tratamientos efectivos, independientemente de si es un tratamiento farmacológico, si se hace un tratamiento con psilocibina, si se hace un tratamiento con ejercicio, terapia cognitivo-conductual, lo que sea, si el tratamiento es efectivo, se han detectado una reversión en esta disminución de este compuesto, ¿sí? Eso quiere decir que el compuesto correlaciona en gran medida con el bienestar de la persona en relación a salud mental asociada a este tipo de trastornos, ¿no? Que están vinculados específicamente con una hiperconectividad de ciertas redes del cerebro. Y lo que vemos es que cuando se consume psilocibina, desde la primera hora ya se empiezan a estimular genes que aumentan la producción o que están vinculados con la producción de BDNF y todos otros genes vinculados a la plasticidad neuronal, ¿sí? Y específicamente desde las 4 horas comienza a haber una cantidad aumentada de BDNF en el cerebro y a partir de las 6 empezamos a detectar una mayor tasa de dendritogénesis, sinaptogénesis y espinogénesis, y a su vez una mayor densidad de todas estas estructuras, sinapsis, dendritas y espinas, que van a perdurar por lo menos hasta 30 días después de la ingesta de este compuesto, ¿sí? Entonces, bueno, no quiero detenerme mucho en todo esto, simplemente esto da para hablar un montón de cosas. Tal vez lo más importante que cabría mencionar es los efectos que se han detectado psicoplastogénicos de este compuesto, que tienen que ver con la capacidad de generar cambios en la estructura neuronal y, en consecuencia, cambios en el comportamiento, ¿sí? Entonces, esto es lo que funciona como base junto con otros efectos a nivel global, la perturbación de todos estos sistemas que son sistemas de regulación de la función neuronal, van a dar cuenta de por qué la psilocibina tiene tanto potencial terapéutico. Quisiera contarles un poquito más, pero básicamente este trabajo es un trabajo muy interesante. También hay otro trabajo que se llama El cerebro anárquico, que si a alguien le interesa específicamente vinculado a todo lo que es psicoterapia, es un trabajo muy interesante y lo que terminan planteando, esto ya está publicado creo que este trabajo es de 2014, lo que terminan planteando es la capacidad que tiene la psilocibina para relajar las creencias establecidas que tenemos en nuestro cerebro, ¿no? Creencias que pueden ser producto del trauma, por ejemplo, durante la niñez, que se consolidan como verdades absolutas en nuestro cerebro y que terminan limitando nuestro comportamiento. Entonces, hablan de que la psilocibina tiene la capacidad de relajar estas creencias al mismo tiempo que estimulan la neuroplasticidad, la capacidad de cambio del cerebro, ¿sí? Dando la posibilidad, junto con esto que les mencionaba de la actividad entrópica en la corteza frontal, dando la posibilidad de ensayar nuevos mecanismos de funcionamiento de nuestro cerebro, ¿sí? Porque todo esto se relaja, digamos. Entonces, de alguna manera, como que el paisaje energético de los diferentes estados del cerebro se relaja y el cerebro tiene la capacidad de adoptar múltiples estados distintos que bajo condiciones normales no podría explorar, ¿no? Y entonces todo esto, bueno, perdonen que paso acá un poquito, dan para hablar mucho, pero no me quiero extender por demás del tiempo que habíamos planteado, porque seguramente también tengan muchas consultas. Pero entonces, toda esta disrupción de los sistemas de control de la actividad cerebral, que podríamos, bueno, no quiero resumirlo simplemente a la red neuronal por defecto, porque son múltiples circuitos que actúan en el cerebro, pero toda esta desregulación de estos circuitos, junto con todos los efectos ya a nivel biológico celular de la neuroplasticidad en el cerebro, traen la posibilidad de que las personas, por medio de una terapia estructurada, puedan abordar situaciones de su pasado, explorarlas en un entorno terapéutico y de alguna manera recalibrar el peso que le dan a cada creencia, ¿no? A todas esas creencias establecidas que en los trabajos los llaman como priors, que son como parte de nuestra estructura de pensamiento y de entendimiento de la realidad. Y entonces, por medio de un proceso previo de preparación, por supuesto, y sesiones de toma de psilocibina, lo que están logrando es que luego de estas sesiones y haciendo todo un trabajo de integración que tiene que ver con
reevaluar y volver a abordar todas las cosas que se fueron presentando durante la experiencia con psilocibina y previa a la experiencia también, poder abordarlas en un espacio de psicoterapia y estimular nuevas conexiones neuronales que puedan terminar desencadenando en cambios sostenidos en el tiempo, en la conectividad neuronal, pero también en el comportamiento, en la forma de pensar y en las emociones. Entonces es fundamental, tal vez para ya ir cerrando, mencionarles que el efecto que se viene estudiando sobre la psilocibina es un efecto principalmente asociado a la neuroplasticidad, y por lo tanto es necesario que para que podamos maximizar los efectos terapéuticos de este compuesto, que esté integrado dentro de un contexto terapéutico estructurado. Es decir, no es solo tomar el hongo y consumir la psilocibina, sino que tiene que estar acompañado por una propuesta terapéutica seria y estructurada, que ya se viene estudiando mucho, hay muchas publicaciones al respecto, eh, pero que no alcanza simplemente con consumir el compuesto, ¿sí? Porque además estos compuestos, como pueden ver aquí en pantalla, tienen asociados todo un riesgo, ¿sí? Por lo cual, si bien la psilocibina a nivel biológico, fisiológico es bastante segura, a nivel psicológico, tiene un riesgo asociado, ¿sí? Porque puede traer muchísimas experiencias desafiantes, situaciones adversas que pueden llegar a agravar incluso a veces una sintomatología en salud mental para personas que son particularmente sensibles, ¿sí? Entonces, esto es fundamental que pueda abordarse desde una perspectiva científica junto con la comunidad terapéutica, ¿no? Para que esto se pueda abordar con seriedad. Y bueno, simplemente para cerrar, mencionarles 2 o 3 ensayos clínicos que se vienen haciendo, ensayos aleatorizados, doble ciego, ¿sí? Lo primero que se estudió, por supuesto, fue en pacientes con cáncer terminal y ha tenido un enorme efecto comprobado en la disminución de la ansiedad asociada con la muerte, es decir, mejora la calidad de vida de las personas que están con enfermedades terminales enormemente. Y con resultados bastante, ¿cómo decirlo? Es sorprendente realmente la efectividad que tienen, ¿no? Cerca de un 70% de las personas que hacían, no sé si era este estudio lo que lo mencionaba, ¿no? Pero había un estudio que mencionaba que cerca del 70% de las personas que tenían una experiencia con psilocibina la mencionaban entre una de las 5 experiencias más significativas de su vida, y cerca del 90%, por encima creo del 90%, reportaban una experiencia positiva, ¿sí? Con lo cual es bastante interesante. Después, por supuesto, bueno, ahí les dejo después para que lo lean, hay cosas muy interesantes. Se ha estudiado bastante en relación a las adicciones, ¿sí? Acá tienen un review con bastante eficiencia, particularmente se lo ha estudiado mucho con el alcohol, pero también con el tabaco, con bastante éxito, aunque bueno, los estudios son muy variados, todavía falta que se profundice mucho más en esto. Y finalmente, probablemente en lo que más se ha hecho eco es en los efectos que tiene este compuesto sobre la depresión, ¿no? El estrés postraumático y todo lo que son trastornos asociados con la ansiedad en general, ¿sí? Entonces, esto sería como un panorama más bien amplio, más bien acotado, quiero decir, quisiera poder presentarles mucho más cosas que hay para hablar, eh, pero sí mencionarles que se están haciendo ensayos clínicos sobre esto, hay bastante evidencia para apoyar todo esto, pero todavía está muy incipiente. Es decir, las patologías que se han estudiado con ensayos clínicos formales de fase 3, sería como ya más popularizado, más ampliado a mayor cantidad de sujetos de estudio, eh, es bastante acotado, ¿sí? Entonces es muy importante que se pueda hacer investigación en relación a esto y que si a las personas, a los profesionales de salud mental les toca acompañar personas que por una razón o por otra deciden utilizar a la psilocibina con fines terapéuticos, por más que sea ilegal, como ha sucedido con el cannabis, que cuenten con herramientas y con el conocimiento necesario para poder acompañar a estas personas que están atravesando evidentemente situaciones muy complicadas
que, bueno, son particularmente delicadas, ¿no? Así que bueno, eso es un poquito de todo este mundo, espero que les haya gustado. Traté de ser lo más breve posible, por ahí me extendí un poquito más, pero bueno, un poquito de toda la evidencia que tenemos al día de hoy. Bueno, no sé si tenemos tal vez alguna duda, algún comentario. Por ahí Creo podemos que abrir. Sofi está hablando y está muteada. Ajá. Ajá. Joaco. ¿Qué tal? Sí, hola Ceci. Sí. ¿Cómo estás? Yo te hago una pregunta respecto de esto que vos dijiste, que hay muchos hongos que tienen psilocibinas o compuestos similares. ¿Hay desarrollado y dado el interés legal en prohibirlo, digamos, al revés? ¿Hay desarrollados kits de detección rápida de estas sustancias o todo se hace por métodos analíticos? Mira, la verdad sobre los kits de detección rápida no lo sé. En general, los que usan los profesionales de, bueno, el personal de seguridad, vamos a decir, en general son kits estandarizados que entran dentro de dos categorías. Acá yo ya estoy un poco en el aire, sinceramente, pero hasta donde yo leí y traté de investigar bastante de esto, hablan de lo que llaman en inglés los 5 panel y los 10 panel, ¿no? Panel de 5 y de 10 drogas. Y en general casi ninguno incluye la psilocibina. Las pruebas que se utilizan para detectar psilocibina son bastante específicas y suelen estar solicitadas específicamente, ¿sí? Porque no están dentro del rango de común análisis de los organismos de control o las fuerzas de seguridad, ¿sí? Ahora, Gracias. si se están elaborando kits de detección rápido, no lo sé, sinceramente, no lo sé. Sí puedo contarte que en donde más perdura la psilocibina y donde más se detecta es en pelo y en uñas. Sí, porque se incorpora la queratina, según leí esto fue una única publicación que pude encontrar al respecto, pero se incorpora la queratina aparentemente, entonces en pelo se puede detectar hasta, creo que 30 días, porque se utilizan los folículos, la primera parte, y en uñas se puede detectar creo que hasta, no sé si 90 días era, o un poco más. Sí, sí, es bastante, bastante largo, pero bueno, después en sangre se dice que los estudios generales hasta 15 horas, algunos hablan de 24 horas, pero los estudios más analíticos, ya más precisos, pueden detectarlo o lo han detectado hasta 7 días después en sangre. ¿Sí? Bárbaro, gracias, Joaco. Para nada. Ay, no sé si Sofi tiene la mano levantada. A ver si ahora la escuchamos. Bueno, no sé si la escuchan, yo no la escucho por lo menos. No, yo tampoco. Ahí en... Ahí está. No, con eso que decía es interesante, eso que se asocian a la queratina en pelos y uñas, porque bueno, yo trabajo con toxinas, también metabolitos secundarios de hongos que se encuentran en los alimentos y también se detectan en uñas y pelos, ¿no? Entonces es algo similar en cuanto al método de detección, dónde se puede buscar. Una de las cosas que a mí me llama la atención, en los estudios estos clínicos, ¿qué dosis están trabajando? Porque, bueno, tienen que ser dosis muy pequeñas. Bueno, eso es algo que tal vez no pudimos abordar mucho, pero en el esquema global se hablan de dos tipos de dosis, lo que se llaman macrodosis y lo que se llaman microdosis. ¿Sí? Las microdosis están por debajo del umbral de percepción de la persona, lo cual significaría en principio que no son perceptibles por la persona. Mientras que las macrodosis sí, ¿no? Ya generan alteraciones en la percepción. Ahora, eso significa, porque son alucinógenos estos compuestos, exacto. entonces en lo que dice microdosis no tendría ese síntoma, pero sí estaría trabajando a nivel de los receptores cerebrales. Sí, se han detectado, bueno, eso hay mucha bibliografía contradictoria, vamos a decir, o no concluyente respecto a las microdosis, porque hay varios estudios que no han detectado nada, por ejemplo, y otros que ya han detectado a nivel analítico
el cambio en la expresión de diferentes compuestos o de la producción de diferentes compuestos en el cerebro. Entonces, respecto a microdosis, hay bastante discusión, ya hay efectos que se han confirmado tanto en ratas como en humanos, pero en general lo que se ve, específicamente con las microdosis, o sea, hay mucha variabilidad, pero lo que se ve es que los mayores efectos de las microdosis se han detectado en personas enfermas, es decir, personas con sintomatología asociada a la depresión, a la ansiedad o incluso las adicciones, ¿no? Ahí vi que en el chat hablaban de algo de sensibilidad aumentada, ¿no? Bueno, las microdosis los mayores efectos se les han detectado en personas que tienen algún tipo de sintomatología de salud mental. Mientras que en personas saludables, en microdosis, no han detectado en principio diferencias significativas, o hay estudios que no han detectado y hay otros estudios que han detectado diferencias leves. Ahora, cuando se hacen ensayos clínicos para abordar la depresión, el estrés postraumático, etcétera, en general son macrodosis, son dosis que oscilan entre los 2, en verdad, entre los 20 y los 25 miligramos de psilocibina, ¿sí? Que eso equivale más o menos a entre 2 y 2,5 gramos de hongos secos, con cierta variabilidad. Entonces, se Es muy hacen los alta la ensayos. dosis, Sí, porque sí, por sí. peso de kilo corporal, ¿cómo lo miden a la dosis? No recuerdo cómo era, la verdad no lo recuerdo ahora el cálculo, pero sí, estaban en personas de 70 kilos, entre 70 y 80 kilos estaban usando o 20 o 25. Lo que vemos en general es que no siempre está ajustado a los gramos por kilogramo de peso, lo cual me sorprende, ¿no? Pero en general los estudios lo que se ve es que se hace o una única sesión o 2 sesiones espaciadas por 2 semanas, un mes. Pero lo interesante, que tal vez amerita mencionar, es que en los estudios, o hay varios estudios que han detectado que no alcanza, o en realidad que no es solo el efecto biofisiológico de la psilocibina en el organismo, sino que también la calidad de la experiencia psicodélica, de la experiencia mística, la experiencia aguda que tiene este compuesto sobre la persona, ¿sí? Y ahí entra en juego toda una serie de factores, lo que llaman normalmente set y setting, pero también lo que se conoce como alianza terapéutica, van a tener una influencia directa sobre el éxito de la terapia. Es decir, no es solamente consumirlo en un entorno terapéutico y ya, sino que cuantos mayores son los efectos subjetivos de la psilocibina en el cerebro, también eso correlaciona con mayores efectos a nivel terapéutico, lo cual es bastante sorprendente, ¿no? Sí, es complejo, Sí. complejo por la cantidad de receptores a nivel cerebral sobre los que afecta, que son como 4 o 5 más o menos, Sí. a nivel de corteza cerebral. Hay una consulta en el chat. Agustín Cabral levantó la mano. Sí. Sí, ahí me pueden escuchar bien. Te escuchamos, sí. Perfecto. Sí, justo quería que comentaban el tema de las microdosis. También tiene mucho que ver el sistema que se usa para ingerirlo, ¿no? Porque, por ejemplo, Paul Stamets dice que para la dosis correcta hay que tomar un día sí, 2 días no, un día sí, 2 días no, de 0,3 gramos de psilocibina. En cambio, Jay Fadiman, si no me equivoco, lo que propone es que tiene que hacer, el cuerpo genera una resistencia altísima a la psilocibina. Por ende, para que el efecto de la microdosis, digamos, haga un correcto efecto, tiene que hacerse una toma de 4 días seguidos y después una pausa de unos 3 días. Y así continuar. Sí, bueno, esto es parte de la variabilidad que dificulta el estudio de las microdosis, ¿no? Porque al haber protocolos tan variados, ¿no? Algunos protocolos que hablan de un día sí, 2 días no, otros que hablan de 4 días o hasta 5 días seguidos. Incluso Paul Stamets recomienda combinarlo con melena de león, Con la melena de león. o con la niacina, que creo que es la vitamina B3, ahora no me acuerdo exactamente. ¿Por qué? Porque la melena de león estimula la producción de un compuesto que se llama NGF, no es exactamente el BDNF, no es Brain Derived Neurotrophic Factor, sino Growth Neurotrophic Factor, creo que es GNF, pero los efectos son relativamente similares al BDNF, ¿no? Entonces, empieza a plantear como un panorama más amplio para estudiar todo esto, lo cual, como ya sabemos, cuanto más uno quiere abarcar en ciencia, más complejo es, más tiempo toma, más estudios hacen falta, ¿no?
Eso es una dificultad, sí. Pero bueno, la verdad que realmente es muy interesante. Tal vez sí ameritaría mencionar, como último comentario, después si tienen más preguntas también las atendemos, pero por ahí como último comentario, ameritaría mencionar que estos compuestos no son, o sea, he estado por decir estos compuestos no son mágicos. Bueno, al mismo tiempo, quienes han tenido experiencias con esto reportan que sí, efectivamente es mágica la experiencia, pero lo que hacen no sirve como para solucionar absolutamente todo en la vida, ¿sí? Hay problemas de salud mental que están vinculadas a veces con el entorno, con dónde vivimos, con cómo vivimos, ¿no? Con la situación social, con los vínculos que tenemos a nuestro alrededor, incluso con la situación económica, ¿no? Que no deberíamos simplificarlos a decir, bueno, estás deprimido, tomate un hongo. No, no es tan simple, ¿sí? Y que tal vez, o tal vez no, yo estoy convencido de esto, el abordaje tiene que ser más complejo y más holístico de la terapia para también poder abordar, por ejemplo, particularidades del contexto de la persona que no están directamente relacionadas con una cuestión fisiológica del cerebro, ¿no? Que a veces tienen que ver con un entorno social saludable, vínculos significativos, un entorno laboral también saludable, ¿no? Es multifacético, multicausal. Es complejo, ¿no? Estos tipos de compuestos, entender el mecanismo de acción y ver que, bueno, para todos no es Sí, igual, bueno, cada organismo sí, bueno, los autores hablan mucho del concepto de individualización de la terapia, ¿no? Que es que la terapia debe adaptarse, las herramientas también deben adaptarse a cada persona, ¿no? Lo cual eso atenta directamente contra la estandarización y la protocolización, porque en un ensayo clínico, si uno tiene que adaptar las herramientas terapéuticas para acompañar a la persona, porque hay toda una serie, esto se ha publicado también bastante, hay toda una serie de herramientas, de ejercicios, ¿no? De prácticas que asisten a la persona, si hay que adaptarlos a cada persona, eso significa que también disminuye la reproducibilidad de los resultados, ¿no? Y hace aún más complejo todo este esquema. sí, o tenés que tener distintos grupos de estudio, Claro, con distintas abordajes poblaciones distintos. de estudios con diferentes Tal dosis. cual. Sí, eso. Bueno, es complejo, pero muy interesante. Sí, es un tema realmente apasionante. Ujú. ¿Y usted ha hecho su tesis en qué aspecto de esto? No, yo no me dedico, mi tesis de doctorado no es específicamente sobre esto, yo estoy trabajando, bueno, con el doctor Lechner, estoy trabajando en biodiversidad, fisiología, cultivo e identificación del género Hogenbuchelia, que es el género hermano de Pleurotus, con lo cual no estoy trabajando directamente en esto. Mi tesis por ahí tiene un pequeño ensayo relacionado a compuestos bioactivos o con fines biotecnológicos, pero es muy breve. Esto nos venimos volcando más últimamente con compañeros del laboratorio, que venimos investigando, que venimos profundizando. También venimos generando propuestas académicas, cursos específicamente desde el laboratorio para el público general, ¿no? que pide información sobre esto y que realmente escasean las fuentes confiables de información, ¿no? Sí, Entonces, sí. tratando de apoyarnos en lo que es la bibliografía para difundir una información que sea firme, digamos, que sea confiable, pero bueno, sí, que no se tome a la ligera también, ¿no? No, no. Y también es importante para los organismos que tienen que regular estas cosas, Sí, que se conozcan de forma académica, ¿no? Porque claro. si no, Bueno, cada uno habla de estas cosas sin tener buen sí, conocimiento científico de lo que ocurre. Y no hace es poco ligereza vi tomar una ninguna de chica. estas cosas. Sí, sí, eso es un tema. Hace poco vi una chica que hablaba un poco sobre, bueno, en realidad ella hablaba sobre terapia asistida con psicodélicos en general, también hablaba del MDMA, pero bueno, lo hacía con cierta ligereza y después en las redes sociales encima, y después vi mucha gente que le empezaron a comentar cosas, a ver, algunas un poquito agresivas, vamos a decir, pero bueno, sí, en línea con cierto grado de irresponsabilidad a la hora de transmitir y de afirmar cosas que no están sustentadas por la bibliografía, ¿no? Entonces, realmente es muy complejo y llama a que los profesionales que elijan abordar este tema y profundizar en esto vayan como armados
hasta los dientes con evidencia para poder hacer un uso responsable, porque esto es realmente muy delicado, ¿no? Las personas que tienen este tipo de experiencias entran en un estado muy sensible, muy delicado, y que si las condiciones no están dadas puede llegar a ser perjudicial, ¿no? Además de toda la cuestión médica asociada a los riesgos médicos, ¿no? Yo por ahí no hablamos de interacciones medicamentosas, pero amerita mencionar que puede interaccionar con múltiples medicamentos de antidepresivos, con lo cual, bueno, es realmente, como conclusión general de la charla, es decir que es un tema muy, muy delicado. Ahí Belén Pilain levantó la mano. Belén. Sí, hola, gracias Joaquín, muy interesante en la charla, aprendí muchísimo. Entiendo que hay algunos países que ya cuentan con legislación para la utilización, ¿no? Creo que Australia era uno, pero no sé en qué contexto permiten el uso de psilocibina. Es muy variado. En Australia específicamente yo escuché que había salido algo, no recuerdo ahora en qué modalidad era. Sí sé, por supuesto sabemos que los pioneros siempre han sido, bueno, Holanda, por supuesto, hay algún que otro país europeo, pero ahora probablemente la razón por la cual empieza a tomar más relevancia es que hay varios estados de Estados Unidos que están empezando a legalizar. En Holanda directamente está legalizado el uso recreativo, pero en varios estados de Estados Unidos están empezando a legalizarlo con fines terapéuticos y desarrollando ya programas más complejos, centros de tratamiento. Es muy interesante lo que está surgiendo. Acá, por supuesto, tenemos bueno, es algo del contexto actual, ¿no? Tenemos como una perspectiva completamente anti todo esto, pero bueno, también va en línea con todo lo que ya sabemos del sistema científico, ¿no? No es algo particular de todo esto. Pero bueno, sí es interesante que se están logrando tal vez efectos. Hay ensayos clínicos que hablan de depresión mayor, que hablan de una única toma y hasta 6 meses después siguen reportando mejoras en el estado de ánimo, ¿no? Es decir, 6 meses es muchísimo tiempo y con una única toma de un compuesto que, bueno, ya vemos, dentro de lo que es el cultivo de hongos, no encierra una dificultad particular, ¿no? Con lo cual, bueno, es particularmente interesante y un poco desafiante para lo que es la industria farmacéutica también, hay que mencionar. Bueno, no sé si por ahí tenemos alguna otra consulta. Voy a dejar de compartir. Espero que les haya gustado. Por mi parte, gracias, Joaco, súper interesante. Un placer, un placer. Bueno, nada. Realmente da para... Ahí creo que Sofía está hablando, está muteada. Sí, seguí muteada, Sofía. Me pongo a hablar, me entusiasmo y no saco el muteo. No, me encantó, porque bueno, es un tema que también se trató en el congreso que tuvimos de micología, porque bueno, había una parte de hongos, la parte de aplicaciones medicinales, pero muy poquito y bueno, no sé, tuvo mucho tiempo, pero es un tema que es especialmente importante que la comunidad científica pueda explicar al público en general estas cosas con rigurosidad, ¿no? Sí. Porque si no se toma muy a la ligera y todo el mundo habla de cosas que no sabe, y son cosas muy delicadas. Entonces aparecen frasquitos con extractos que no sabes qué tienen y son mágicos. Entonces, y la gente por las redes o lo que sea, bueno, toma. Y es delicado. Bueno, y eso mismo con todos los hongos, ¿no? Pero con estos que son psicoactivos es particularmente delicado, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo creo que bueno. Es muy linda su presentación. Espero que termine pronto su tesis y también después nos dé una disertación de su tesis el año que viene. Totalmente, más que bienvenido. Así que bueno, queda invitado. Ha sido un placer tenerlo con nosotros. Un placer para mí. Muchas gracias, Joaco. Muy buena la charla. Sí. Un gusto. Felicitaciones. Hasta luego.
Hola, Mario. Gracias, Paco. Bueno, un gusto a todos y nos vemos el próximo año. Gracias, muy buenas Muy tardes linda. y muy buen fin de año. Nos vemos. Chao. Chao. Chao.